Lo recibimos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos en No, Vespertinas. gracias a ustedes, un gusto. Bueno, muy bien. ¿Estuviste en temas vinculados con la droga justamente como en tu actividad como parlamentario, no? Y antes también, en mi actividad como médico también. ¿También? Sí, sí, de hecho yo trabajaba en el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo y ahí una de las tareas que tenía asignadas era el tratamiento de las personas que tenían consumo problemático de sustancias. Sí. Entonces viene desde hace tiempo. Y con respecto a particularmente el tema de la marihuana, ¿apoyaste la regulación del mercado o los proyectos que tenían que ver con la regulación del mercado durante el gobierno del Frente Amplio? ¿Estás a favor de hacer algo similar con otra droga además de la marihuana? La primera cosa es que yo no voté el proyecto de regulación del mercado de marihuana. Yo era firmante de un proyecto de legalización del autocultivo de marihuana. Que es distinto. Claro, sí. Lo habíamos firmado junto con legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado y paralelamente al proyecto que fue el primero que se presentó, que lo había presentado el actual presidente Lacalle. Así que teníamos dos proyectos de legalización del autocultivo. Yo era firmante y había trabajado mucho en uno de ellos. No firmé, no porque estuviera en contra de la filosofía del proyecto, también quiero señalarlo, pero no voté este proyecto, pero no porque estuviera en contra de la filosofía. En principio yo pienso que ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que nos cerraba? Tenía un montón de argumentos en aquel momento, si quieres algunos puedo esbozar. Una cosa que yo reconozco que tal vez era una percepción que no sé si era del todo acertada, es que Uruguay es firmante de las convenciones internacionales que regulan el tema, particularmente la Convención de Viena de 1961, y esa convención tiene naturaleza claramente prohibicionista. Cuando uno firma, tiene que firmar de buena fe, y si se compromete a ciertas cosas, lo que tengo que reconocer Claro, había como un choque ahí. Había como un choque, y los países pequeños tenemos que ser respetuosos del derecho internacional, porque Claro. es nuestro escudo. También mi idea era que había que ir a un proceso gradual de pelea por modificar las convenciones. Yo decía en aquel momento, lo que pasó, cuando nosotros discutíamos eso en Estados Unidos, había dos estados, Colorado y Washington, que estaban discutiendo cosas parecidas y que aprobaron regulación del mercado de marihuana, pero al día de hoy ya hay 8 estados de Estados Unidos que aprobaron el comercio, la regulación del mercado de marihuana para uso recreativo, y hay otros tantos que lo están estudiando. Y hay otros tantos que a su vez venden marihuana para uso médico, pero que los cuentos dicen que no es tan médico, y que en realidad ya saben hasta los pacientes qué le tienen que decir al médico para que le dé marihuana de uso recreativo. Y en Canadá, en todo el país, está autorizado el consumo de marihuana para uso recreativo. Entonces uno entra a pensar que las convenciones empezaron a flexibilizarse de facto, ¿no? Pero más allá de la cuestión esta de la contradicción que se armaba con la Convención Internacional, ¿estabas a favor de la regulación del mercado o no? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, el prohibicionismo es madre de muchos más, o padre de muchos más males que el consumo de sustancias, ¿no? Y yendo a eso entonces, la pregunta es, ¿y con otras drogas habría que ir hacia una regulación del mercado también o no? Probablemente, pero hoy no está planteado, y hasta donde mis ojos alcanzan a ver el horizonte, no está planteado. Estos procesos tienen que ser graduales y exigen niveles de maduración sociocultural de la comunidad, que me parece que Uruguay no está preparado para eso, y entonces me parece que es una cosa que tiene que quedar planteada. O sea, no está planteado como una posibilidad en Uruguay. Ah, o sea, no estamos lo suficientemente maduros como para enfrentarnos a eso. No sé si la palabra es maduro, lo que sí está claro que a nosotros nos parece muy natural que hayan sustancias que estén prohibidas, cuando en realidad las prohibiciones son bastante modernas en el tiempo. La realidad es que históricamente no han sido sustancias prohibidas. Y a nosotros nos parece que hay que legalizar, decimos habitualmente, cuando en realidad capaz que la palabra correcta debería ser que hay que desprohibir, porque lo artificial es la prohibición, ¿no? Pero en todo caso... Porque en algún momento se habló de incluso la cocaína, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que no es momento, que no hay que discutir esto ahora, porque tenemos una experiencia en Uruguay con el tema del cannabis, que yo creo que hasta el día de hoy se puede decir que es relativamente exitosa, y por lo tanto asentemos eso, trabajemos eso, evitemos que esto genere perjuicios. Hay quienes son críticos de la experiencia, y yo creo que lo que hay que hacer es mostrar evidencias en sentido contrario,
y después el tiempo y la sociedad y los cambios culturales, sociales dirán para qué lado tenemos que avanzar o retroceder eventualmente, ¿no? Justamente entonces, ¿qué, como ahora en este cargo, ¿no? Como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, qué falta con respecto a la marihuana, ¿no? ¿A la marihuana específicamente? Sí. Bueno, ahí, a ver, de corto plazo yo estoy pensando, todavía no lo conversé con las autoridades, con el presidente de la República en particular, no lo he conversado, pero viste que para acceder, ahora que ustedes hablaban de esto del turismo canábico, sí, hay impedimentos normativos para eso, independiente de cuál sea la posición que uno tenga filosófica al respecto, hay impedimentos normativos. Hoy para acceder al cannabis de uso no médico, digamos, cannabis psicoactivo, hay 3 posibilidades en Uruguay. Vía los clubes canábicos, nosotros tenemos aproximadamente 5.000 inscriptos en clubes canábicos, vía autocultivadores, y hay aproximadamente en Uruguay 10.000 cultivadores registrados, o vía la compra en los paquetitos de 5 gramos en la farmacia, que hay 40.000, un poco más de 40.000 inscriptos. Para acceder a estas cosas hay que registrarse. Bueno, nosotros entendemos que seguramente, salvo en el caso de los que compran paquetitos y los clubes canábicos, en el caso de los autocultivadores hay un gran subregistro. Hay muchos autocultivadores que no se registran. Que no están registrados. ¿Cuántos? Más o menos que los que hay registrados. Muchos más hay que no. Y que quizás cumplen a cabalidad la exigencia de la normativa, pero no que se son registra. hasta 5 plantas, ¿verdad? 6. 6 plantas florando, consumo, ¿no? consumo personal, ahí digamos, está. ¿no? Florando quiere decir con algo flor, que ya se puede cosechar, digamos. Lo aclaro, o sea, se puede sacar y fumar. Bueno, la idea que estoy pensando y que la tengo que seguir madurando y trabajando con los equipos técnicos y sobre todo a nivel político, es la eventualidad de no exigir el requisito del registro para quienes cultivan en su casa. ¿Por qué te parece que sobra ese registro? Primero porque no estamos siendo... tenemos un gran subregistro, o sea, si tenemos las estimaciones es de cada uno que se registra y 2 que no están registrados. Eso primera cosa. Segundo, porque es paradójico que gente... ¿Pero es porque nadie controla o por qué? Primero, el control tendría un sesgo muy grande, porque cuando vos vas a controlar tenés que ir al domicilio de la persona, y la persona es la que tiene la llave. Si te deja pasar, es muy posible que esté todo en orden. ¿No? Entonces, lo más probable es que cuando no estuviera todo en orden, no iba a estar la persona en casa cuando vos fueras. Lo más seguro es que la puerta iba a estar con llave y no ibas a poder entrar. Y la paradoja es que capaz que vas a una casa... Es como incongruente, digamos. Claro, y si vos vas a la casa y justo te da por levantar la mirada y ves al vecino de al lado que no está registrado y tiene 6 plantas, también, pero está registrado. ¿Qué haces cuando lo mandás a fiscalía en este país donde pasan todo? Me parece que ahí hay un poco de, no sé, me parece que hay que pensarlo más, pero yo estoy partidario de esa idea que es de no exigir el registro, que me parece hay que... quienes pueden decir que el no exigir el registro, más allá de que, sí, de que obviamente hay mucha gente que no está registrada, es como liberar, y bueno, que todos pueden ser productores de... Sí, pero con las mismas limitaciones que hoy tiene la norma. Esto es hasta 6 plantas. O sea, yo voy a tu casa, tú tenés 6 plantas, estás registrado o no, la conducta es la misma. Si vos tenés 263 plantas, así estés registrado, así no lo estés, estás cometiendo una falta, y me parece que esa debería ser la conducta, entiendo yo. Bien, vamos a salir un poco del tema de tu nueva tarea y vayamos hacia el tema de tu anterior tarea, ¿no? Que fueron 4 meses al frente del sistema, de la Secretaría del Sistema Nacional de Cuidados, que era un proyecto que en realidad el Frente Amplio le había dado, en el gobierno anterior le había dado mucho para adelante de muchas maneras. Nosotros de hecho habíamos recibido a Julio Bango varias veces acá en Vespertinas, ¿no? Estaba como tratando de implementarse y de hacerse. Tú dijiste que una de las razones por las que te fuiste, más allá de los motivos personales, es porque diferías con algunos criterios y algunas declaraciones de Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, y también porque el Sistema Nacional de Cuidados iba a juntar con el programa de discapacidad, ¿no? Y ahí iba a quedar en una fusión que, bueno, que no sé qué podía pasar con eso. ¿Qué fue lo que pasó realmente, no? ¿Qué pasa en el MIDES o qué te pasa con cómo se está llevando adelante las políticas en ese ministerio? No me opuse a la fusión con Pronadis, de Pronadis con el sistema de cuidados, porque no sabía que iba a haber fusión de Pronadis con el sistema de cuidados. En realidad me enteré después que ya había anunciado que me retiraba, así que no pude nunca haberme opuesto a eso.
no estaba al tanto. Tenía diferencias en la orientación, en general, pero en particular de cuidados, y entonces yo no soy el ministro es el señor Pablo Bartoli, y por lo tanto me parece que cuando yo me parece que mi prédica y mi conducta no era congruente con la prédica y lo que proponía el ministro, y entonces me parece que obviamente es uno de los dos, y ese tenía que ser yo, me tenía que ir, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias de base? Y yo las resumo en una frase que decía el subsecretario el día que yo me fui, que es que entiende que Cuidados es un programa para países ricos. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que ni es un programa ni es para países ricos, me parece que no. Pero soy respetuoso de sus puntos de vista, tan respetuoso que me fui, ¿no? Me parece que ¿Qué debería ser una política de Estado más que un programa? En realidad es una política pública, Cuidados. Yo creo eso, una política pública con múltiples componentes que a veces las personas confunden la política de cuidados con algunas prestaciones o servicios que se brindan en cuidados. Una política con una orientación global. Alguna gente me ha preguntado si yo tenía diferencias por la dotación de recursos, porque los recortes, no, la verdad es que no, estaba dispuesto Yo lo que creo es que cuando uno tiene orientaciones claras de políticas, con los recursos se maneja. Y si se pueden hacer menos cosas, se harán menos cosas, pero con una orientación, con un norte, con una brújula que señala hacia determinado lado. Si señala hacia otro lado, me parece que no era mi idea en eso. Pero entiendo que... ¿Y esta fusión puede tener que ver también con la forma en la que ven al programa y con la forma en la que al sistema, nacional de cuidados, y con la forma en la que lo ve el Partido Nacional en este caso, ¿no? Porque este ministerio es del Partido Nacional? No sé si eso, no sé, por lo menos sí con la conducción del ministerio seguramente, y además hoy tienen una directora que es la psicóloga Bassano, que es muy inteligente y una persona muy comprometida con su función, y que seguramente en función de esas coordenadas que el ministerio hoy señala lo va a hacer mucho mejor que yo. ¿Y ve una orientación clara hacia dónde están yendo? No, porque tampoco no corresponde, primero, que yo dé mi opinión respecto a cosas en las que ya no participo, pero sobre todo porque después que me fui. Ya está. Etapa cerrada. Ya está. Sí, claro. Pero con respecto a esto, hay como una cuestión de que el Partido Independiente, en esto que había dicho Pablo Mieres desde el principio, pero me parece que como que se visibilizó más ahora, que ustedes tenían como esa cuestión de que iban a ser el fiel de la balanza en un montón de cosas. Es significativo que el único diputado que tiene el Partido Independiente no haya votado artículos de la ley de urgente consideración. Es significativo que tengan estas diferencias de orientación. Y también es significativo los lugares en donde están esas diferencias, ¿no? El Partido Independiente está tiene una función de tener ese lugar que de repente no está en el resto de la coalición. El gobierno que encabeza el doctor Luis Lacalle Pou es mi gobierno, y yo estoy comprometido con este gobierno. El rol que yo tenga que jugar acá va a ser el que el presidente de la República determine, y así para el resto del partido, y eso es lo que me parece que nosotros nos comprometimos el día que firmamos el compromiso con el país, y es lo que vamos a hacer. Y todas las cosas en las que nosotros, si tenemos diferencias que no están incluidas en ese compromiso, y bueno, no estamos comprometidos, que es lo que pasó en la discusión de la ley de urgente consideración. Quiero volver al tema drogas, y principalmente a una que tenemos socialmente bastante aceptada, que es el alcohol, ¿no? En esta cuestión de el consumo abusivo de alcohol, por un lado, a ese planteo de quizás volver a sacar la tolerancia cero, digamos, de los conductores. Eso por un lado, me gustaría saber su opinión. Y por otro, la cuestión del consumo abusivo de drogas, principalmente en los adolescentes. Esto de que 6 de cada 10 tuvo un episodio de abuso de alcohol en un rango de 15 días. ¿Qué nos pasa con el alcohol? A todos nos pasan cosas distintas, porque el problema de los consumos no son las sustancias. El problema de los consumos son la manera como nosotros nos vinculamos. Ahí lo que hay que rescatar es la noción de vínculo, la manera como nosotros nos relacionamos con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína, con el juego o con otras personas. La noción de vínculo es lo que hace que uno pueda tener una relación no problemática con el alcohol, una relación no problemática con la marihuana, una relación no problemática con su pareja o una relación no problemática con la quiniela.
pero también puede tener uno una relación tóxica con cualquiera de estas cosas y entonces transformarse en un ludópata, o tener una relación de violencia doméstica, o tener abusos periódicos, hacerse, como la palabra, hacerse dependiente o adicto, una palabra que a mí no termina de satisfacerme, o tener episodios de intoxicación aguda eventualmente. Esto es, el problema no está en las sustancias, sino está en la manera como nos relacionamos. Ahí yo quiero decir que vale para el alcohol y vale para todas las cosas. La mayoría absoluta, lejos de la población, tiene un consumo no problemático de alcohol. Cuidado porque en una época, y para mucha gente todavía, las sustancias prohibidas, las drogas prohibidas son el demonio, Mefistófeles, Satanás. Ahora pasa, en un periodo fue el tabaco. ¿No? En Uruguay, fumar tabaco hay que ser zapatista. Hay que ponerse pasamontaña, es vergonzante. Es cierto. Y ahora pasa lo mismo con el alcohol. Entonces, sin perder de vista que hay un uso no problemático, hay un uso problemático de alcohol, la mayoría de la gente hace uso de esas sustancias sin que genere, sin tener un uso problemático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es saludable para las personas? No, probablemente no. Como no es saludable comer pan con manteca, ni sal. No es saludable. Entonces pero lo que pasa es que el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido no tiene nada que ver con que sea saludable o no, es una decisión política que las sociedades, de acuerdo a su nivel de reflexión comunitario, establecen. Algunas sustancias no saludables están permitidas y otras sustancias no saludables están prohibidas. Con respecto al tránsito, ¿está de acuerdo con tolerancia cero o el 0,3? En su momento yo fui de los que acompañé la determinación de cero al tránsito y hasta el día de hoy yo continúo acompañándolo eso. La diferencia con otros que acompañan esta determinación es que yo no creo que no se pueda discutir ese tema. No, está demostrado, esto está demostrado. Mira, todas las cosas están demostradas hasta que alguien demuestra lo contrario. Si alguien tiene pruebas con evidencia científica de que, siempre los grados de libertad generan riesgos. Si uno viviera dentro de una cajita, seguro que no le va a pisar un auto. La libertad siempre genera riesgos. La cuestión es la valoración y, insisto, evidencia científica de que las cosas se pueden modificar. Mientras tanto, yo me mantengo afín al cero alcohol. ¿Por qué no le gusta la palabra adicto? Porque me parece que hace... Recién lo decía, por eso me lo anoté. Hay muchas palabras que dicen cosas y que me parece que tienen un valor, pero me parece que lo que pasa es que hay una representación simbólica atrás de la palabra adicto que yo no me seduce. Hay otra palabra que no tengo más remedio que usarla, la usé varias veces mientras estuve acá sentado ahora, que es la marihuana para uso recreativo. A mí la palabra recreativo no me parece... que es como apologética de la sustancia, ¿no? En realidad, sí. Entonces hay palabras que no hay más remedio que usarla porque todos entendemos de lo que estamos hablando. Capaz que hay más remedio, hay que pensar, hay que usar la cabeza. Pero es lo que a mí me parece que la palabra adicto tiene una representación simbólica de distinto, raro, tipo hacer, ¿no? Y me parece que hay que empezar a cambiar por esa cuestión de uso problemático o no de una sustancia, que puede ser crónico, en cuyo caso se emparentará a lo que habitualmente llamamos adicto, o puede ser episodios agudos. Hay mucha gente que ha tenido en la vida episodios de intoxicación aguda, por ejemplo, de alcohol, y no son adictos a nada, ¿no? Y eso es un uso problemático de la sustancia también, ¿no? Claro. Con respecto al tema del microtráfico, por ejemplo, ¿no? Vayamos a otro tipo de drogas también. Con respecto al microtráfico y a cómo se está planteando la cuestión esta de buscar las bocas de droga, de ir hacia allí y de poner mucha atención en eso, ¿qué piensa desde su rol? Porque en realidad hay todo un tema con eso, ¿no? Hay una discusión de qué es lo que hay que atacar. Sí, me parece que no hay que descartar ninguna alternativa. Nosotros desde la Secretaría de Droga, viste que hay toda una discusión en torno a lo que hay que hacer es ir al consumo cero o al manejo de riesgos y disminución de daños. Y la otra cosa es que hay que atacar la demanda de droga o atacar la oferta. Nosotros confieso que me encontré con que la Secretaría no ha puesto mucho énfasis en el tema de controlar la oferta. Y a mí eso me hace sentir muy cómodo en realidad, pero no debería, porque me parece que es una cosa que hay que abordar. De hecho, hoy a la mañana estuve reunido con el señor director de inteligencia, el doctor Garcés, y voy a participar la semana próxima en una mesa para discutir estos temas. En principio, me parece que esas son definiciones que hace el Ministerio del Interior respecto a esto, ¿no?
me parece que está bien, que hay que hacerlo, hay que combatir también el microtráfico. Me parece que no es lo fundamental de esta historia, porque lo fundamental es ir al gran tráfico de drogas, si bien en el Uruguay las competencias por terreno y por mercados y eso son más bien empresas, casi compañías familiares, digamos, no son los cárteles de otros países. Me parece que hay que ir a esas cosas grandes y más que al combate del menudeo, el narcomenudeo. ¿Cuál es una cosa que pasa con eso? Viste que ahora está de moda en hablar que hay que trabajar en red. Para todo hay que trabajar en red, yo creo que está muy bien. Si alguien sabe trabajar en red, son los narcotraficantes. Porque vos vas a ir a cerrar una boca de venta, se abre y otra lo más probable es que van a florecer bocas de venta alrededor, ¿no? Pero no está mal igual combatir las bocas de venta de droga, me parece que es una cosa que hay que hacer. Daniel Radio, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, gracias por venir este rato a Vespertinas. No, qué amables son ustedes. Un saludo para los televidentes. Muchas gracias.